Soy María Grace Salamanca y este proyecto que me da muchísimo gusto y que estoy muy agradecida con Robert, con la Universidad de Coimbra por permitirme esta oportunidad es compartirles una tesis que es una investigación en curso, que es mi tesis doctoral y es en dos disciplinas, tres quizá, que sería antropología, filosofía y salud colectiva, ¿no? Antropología médica. Y he dividido como esta serie de presentaciones en tres. La primera, bueno, la de hoy que tiene que ver con las éticas del cuidado y con la teoría decolonial, pero quizá antes vale la pena contarles un poco de mi proyecto y de cómo es la tesis. Y entonces estas tres conversaciones nos implican un giro como con la manera de imaginar y de pensar la filosofía y de pensar la actividad académica. Yo comencé con un trabajo de campo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, en el programa Actores Sociales de la Flora Medicinal, y esto significa que este trabajo que quiero compartir en estas tres sesiones con ustedes tiene como un horizonte práctico para la salud colectiva de tanto de los mexicanos como de los pueblos de América Latina que tienen ya muchos años defendiendo como algunas causas importantes. Entonces, el objetivo fundamental de la tesis y de lo que les voy a contar entonces en estas tres clases es tratar de imaginar una propuesta ética que esté situada de manera social, histórica y cultural que nos permita repensar la salud y la vida desde un paradigma más amplio como el horizonte de pensar como los alcances políticos de las políticas de salud o de la vida o de la manera en la que organizamos nuestras vidas, que desde la epidemiología sociocultural para nosotros reproduce la estructuración del mundo, muertes y daños evitables. Es decir, que si todo saliera muy bien, con esta ética queremos aportar a la disminución de daños y muertes evitables, ¿no? Entonces es un objetivo como muy práctico. Y para lograr este objetivo que es práctico, yo les comparto cuatro conceptos que me gustaría poner en relación en estas cuatro sesiones y entonces el objetivo es como muy simple o es lo único que creo poder hacer en tres sesiones, definir cada una de estas cosas y ponerlas en relación de manera que pueda darles cuenta de por qué para mí estos cuatro conceptos pueden responder a la salud y al daño evitable y a las muertes evitables, ¿no? Entonces los conceptos son éticas del cuidado, teoría decolonial, interculturalidad y salud colectiva. Las éticas del cuidado nos van a ir acompañando durante las tres sesiones y hoy particularmente vamos a trabajar con la teoría decolonial. Entonces, cuando yo pensaba en cómo exponerles estas reflexiones, pensaba que quizás podemos responder diferente según nuestros contextos y ya vamos a ver que eso es muy importante para nosotras, pero que quizá lo más interesante o lo primero para compartir la reflexión tiene que ver con compartirles la pregunta que yo me hago y entonces la pregunta que intento compartir hoy con ustedes o proponerles que nos hagamos todas y todos e intentar contestarla con estas dos teorías. La pregunta de esta sesión en particular es la pregunta que comienza siendo casi una denuncia de las filosofías feministas y es la pregunta por el lugar de enunciación. Eventualmente venir a Francia y hacer una tesis en una codirección me hizo a mí misma preguntarme si mi sitio o mi ser latinoamericana significaba algo a la hora de producir una teoría filosófica o una teoría ética, si tenía alguna implicación. Y entonces esa es la pregunta que quiero compartir hoy con ustedes. Es decir, ¿hay alguna particularidad de los lugares de enunciación que afecta nuestras decisiones? Más o menos sabemos que afecta lo pensable, pero la pregunta que yo quiero compartir hoy es ¿en qué medida
la cultura y la sociedad en la que vivimos puede también marcar lo que valoramos, lo que deseamos y entonces las éticas que proponemos. Y la primera respuesta que quiero compartirles es la respuesta de Carol Gilligan. Las éticas del cuidado tienen muchas teóricas y vamos a pasar por varias en estas 3 sesiones, pero hoy me voy a concentrar solo en la piedra fundadora y en la primera como autora que trabaja esto, ¿no? Entonces, Carol Gilligan publica un libro que se llama In a Different Voice en 1982. Ella es psicóloga social y hace una teoría para responder a su profesor en la Universidad de Harvard, Conelberg, que decía que los varones tenían un desarrollo moral superior al de las niñas. Y entonces uno se pregunta cómo se mide el desarrollo moral y cómo se compara. Pues bueno, este señor hacía unos experimentos en los que ponía dilemas a adolescentes y les preguntaba qué harían y según sus respuestas valoraba el desarrollo moral. Y entonces lo que es interesante o lo que le interesa a Gilligan es que este señor decía que los juicios universales y las respuestas desapegadas, sin afectos y lo más racionales posibles, mostraban un desarrollo moral superior. Entonces les voy a contar el ejemplo que pone Gilligan, ¿no? Es una pareja, la esposa está enferma muy grave y requiere un medicamento que hay en la farmacia, pero el farmacéutico no se los quiere dar y ellos no tienen dinero. Entonces el dilema es, ¿debe robar o no? ¿Está bien o mal robar? Entonces los varones solían contestar que estaba bien robar porque había un bien mayor, un bien universal que eventualmente podían como discutir en una corte si los metían a la cárcel, ¿no? Y por otro lado, las chicas tenían muchos problemas para decidir más allá de las circunstancias. Una de las voces que es interesante para pensar las éticas del cuidado es una chica que Gilligan recupera en el libro que se llama Amy. Y a Amy le preocupaba mucho que si se robaba el medicamento, entonces ¿quién iba a cuidar a la señora? Porque el marido iba a estar en la cárcel, ¿no? Y entonces le preocupaban mucho los pequeños detalles y siempre quería como buscar en las relaciones sociales otra manera. Y entonces para Conelberg estaban como las mujeres con una atención demasiado particular, mientras que eso pues no era una opinión como separada y objetiva, ¿no? Entonces, lo que hace Gilligan, y esto es lo primero importante de las éticas del cuidado, es interpretar esta diferencia para hacer juicios como otra voz moral, también válida, como una diferencia de valores, como una diferencia que había sido marcada como subalterna por la lógica patriarcal. Y entonces ella denuncia, es que el problema es que los psicólogos son hombres, la mayoría de los chicos que se estudian, los que participan en las investigaciones son varones y estamos en un mundo patriarcal. Entonces, en el mundo patriarcal y en el mundo en general que vivimos, decir diferente casi siempre significa inferior. Es difícil marcar una diferencia sin marcar una jerarquía. Y entonces lo que Gilligan dice es, sí, es una moral diferente, pero no es menos valiosa que la moral dominante, ¿no? Entonces, este es como el primer como asunto de las éticas del cuidado. Se enfrenta al universalismo moral, es decir, se valora una ética contextual, una ética que responde al contexto de la persona, una ética que va a valorar la atención y la sensibilidad, y de eso vamos a hablar más adelante, y los afectos frente a las otras y a los otros, y que ven los vínculos no como una subjetividad inferior, sino un valor moral, es decir, los vínculos sociales son valores morales y como llegar a ser personas, en inglés dicen caring o cuidadoras, en un sentido amplio de la palabra, como en el verbo cuidar, sería un ideal moral, ¿no? Como sería como la alternativa al hombre virtuoso de la ética de la virtud, sería llegar entonces a ser personas
que dan atención, que prestan atención, pero que además responden a las necesidades de los otros, que son sensibles a la necesidad y responden a los otros. Estas éticas parten de una antropología relacional que implica que nadie es independiente, que todos somos vulnerables y que estar aquí como adultos nos implica y nos ha implicado a lo largo de nuestras vidas los cuidados y los apoyos y relaciones sociales. Entonces vamos a hablar después en la siguiente sesión un poco más sobre estos vínculos morales, pero, pero hoy vamos a dejar ahí a las éticas del cuidado y vamos a pasar a la teoría decolonial. Solo para nombrarles algunas ausencias que es importante tener en mente y que vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones, nos falta definir claramente cuidado, nos falta estudiar las dimensiones políticas del cuidado y de la gestión como no familiar del cuidado, nos falta hablar más de cómo se definen, se delimitan, se presentan, se representan y se interpretan las necesidades, que tiene mucho que ver con la afectividad, ¿no? Pero todo esto sí lo vamos a trabajar en la segunda y en la tercera sesión de diferentes maneras. Por hoy, digamos que lo primero que solo Gilligan es que la ética del cuidado presenta una crítica a las éticas dominantes que se funda en el modelo antropológico que las éticas racionalistas de la virtud o de la justicia representan. Es un modelo que tiene una autonomía demasiado grande, una autonomía que no se puede contrastar con el hecho de que todos necesitamos, incluso para sobrevivir, que cuiden de nosotros, que nos den de comer, que nos den un sitio donde vivir, al menos pequeños, ¿no? Virginia Hell, para explicar esto, dice que las características del ser humano que postulan las éticas dominantes solo son encarnadas por las personas más dominantes de la sociedad. Si hay esas personas independientes, autónomas, que no necesitan de nadie más, en inglés dicen el self-made man, entonces sí, eso existe, pero responde a una estructura de dominación. Y entonces es en esta denuncia de lo parcial, de lo excluyente y de lo un poco engañoso, de enunciaciones que se toman por universales y por objetivas, que quiero presentarles hoy el vínculo con la teoría decolonial latinoamericana, ¿no? La teoría decolonial puede ser entendida como dos cosas diferentes. La primera es que puede ser entendida como una corriente de pensamiento que empezaría más o menos con Frantz Fanon y el texto Los Condenados de la Tierra, y que estudiaría lo que denominamos el lado oscuro de la modernidad, que ahora les voy a explicar qué es eso. Por otro lado, otra definición que también ha sido conocida en la historia es entender a la teoría decolonial como una red de argumentación. Es un grupo de autores y autoras, en su mayoría latinoamericanos, que incluyen a Aníbal Quijano, a Santiago Castro Gómez, a Walter Miñolo, a Arturo Escobar, Catherine Walsh, Ramón Grossvogel o Enrique Dussel en México. Y entonces es este grupo que se conforma por ahí de los 90 y que se llamaba el Grupo Colonialidad Modernidad, que tuvo varios congresos, que tuvo varias publicaciones y que de alguna manera fueron conociendo las teorías los unos de los otros, se fueron leyendo y fueron desarrollando ciertos conceptos que son los que hoy les voy a presentar y que serían los conceptos que comparten los autores. Yo no hablaría de una colectividad o de una comunidad, porque en realidad son autores muy diversos y que podrían no estar de acuerdo en ciertos temas. Digamos, lo que comparten es lo que hoy les voy a comentar, ¿no? Entonces, lo primero que les decía, para hablar de teoría decolonial hay que definir qué es lo decolonial, ¿no? O frente a qué es esto de lo decolonial. Y el primer asunto aquí es distinguir la colonialidad del colonialismo. El colonialismo refiere a la ocupación militar,
a la administración colonial, a la ocupación de territorios, a la imposición de jerarquías, mientras que la colonialidad es el lado simbólico de este colonialismo. Entonces, mientras que podemos decir que el colonialismo acaba con las independencias, es decir, es una época histórica determinada que comienza en alguna fecha y que con suerte en algún momento termina con una independencia, la colonialidad es un dispositivo simbólico que sigue vigente en los países previamente colonizados, o al menos esta es la tesis de los estudios decoloniales. Eh, ¿Cómo se relaciona la modernidad con la colonialidad? Para los autores decoloniales, la colonialidad, es decir, esta jerarquización, es el lado oscuro de la modernidad. Es decir, no hay modernidad sin excluidos. La modernidad para algunos países europeos, pero no para todos, puede ser definida como un momento de emancipación racional de religiones o de monarquías, y esa es la definición más dominante de modernidad. Pero para los autores decoloniales, no, para los autores decoloniales, la modernidad que llega a América es en realidad un proyecto civilizatorio, es el proyecto del conquistador, es el proyecto de mostrar que, dicen ellos, el concepto es la diferencia colonial, que entre el colonizador y el colonizado hay diferencias tan grandes que son dos cosas diferentes. Entonces, para que Europa y el norte, Estados Unidos, también se construya como el centro, hay que construir la periferia, hay que decir de quién no somos iguales, de quién nos estamos distanciando. Entonces, lo que dice la teoría decolonial es que entonces no, para muchos en el mundo, la modernidad es un proceso de civilización que produce subalternos, que produce una marca colonial, que produce una falta porque los pueblos originarios de América Latina se asumen como salvajes, se asumen como irracionales, se asume como deseable preguntarse incluso si son humanos y qué significaría y cómo los podemos tratar, porque además este proyecto de modernidad valida la esclavitud y la explotación de cuerpos, mientras que sean cuerpos negros. Entonces, hay como muchas implicaciones y entonces la colonialidad es esta jerarquización de un montón de cosas. Ahora les pongo unos ejemplos, ¿no? Si quisiéramos saber qué es lo central que une a todos estos autores decoloniales, yo les diría que es entender el mundo y la realidad, especialmente la realidad latinoamericana, como resultado de cuatro estructuras que se mezclan, que están interrelacionadas y que es imposible separar, y que para entender nuestra realidad hay que mantenerlas como mezcladas o al pendiente. Es decir, las cuatro características son la modernidad, la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado. Es decir, para la teoría decolonial, el mundo, ellos lo llaman el sistema mundo moderno, es moderno, colonial, capitalista y patriarcal. Para decir entonces rápidamente qué entendemos por cada uno de estos conceptos, por modernidad entonces les decía, no entendemos este proceso de emancipación, sino un proceso civilizatorio con la característica principal de una racionalidad única y unívoca que hay que imponer a los otros. La colonialidad es una jerarquización de seres, es decir, quiénes son los más valiosos, de saberes, quiénes son los saberes populares, cuáles son los saberes que cuentan, cuáles son los mecanismos de validación, de lugares, cuáles son los lugares verdaderamente de vida y cuáles son los lugares que pueden ser explotados, que pueden ser como contaminados, que puede haber explotación minera, que puede haber impactos ambientales y no son lugares verdaderamente, hay lugares más importantes que otros. Es una jerarquización de géneros también, de cuerpos. Entonces,
la colonialidad debe ser entendida como esta jerarquización que será interna y externa, es decir, no solo la colonialidad no solo la vive digamos, tiene dos caras, se hace para imponer lo eurocéntrico como mejor, al mismo tiempo que pone la diferencia como subalterna o como peor. Al capitalismo lo vamos a entender sobre todo por sus dimensiones filosóficas, es decir, por un supuesto de una humanidad individual, de un ser humano egoísta que busca siempre su propio beneficio sin importarle nada más, que busca maximizar su beneficio y además, y esto es importantísimo para la ética, el capitalismo acepta la propiedad privada sin cuestionarla, y en México tenemos muy buenos ejemplos de propiedad común, y asume que a todo, incluso al cuidado, por ejemplo, se le puede poner un valor y que los valores son intercambiables. Y esto lo tienen muchas éticas utilitaristas, sobre todo, el creer que todo tiene un valor de cambio y que si te quito algo, de alguna manera te lo puedo pagar. El patriarcado lo entendemos como una diferenciación por la vía de la naturalización de un mundo con dos géneros, en el que además se afirma la supremacía de lo masculino, como si también fuese dado y fuese unívoco. Entonces, aquí acaba mi resumen de la teoría decolonial, porque me interesaría también escuchar sus preguntas, pero les hago una síntesis de entonces cuáles serían las cosas que yo pongo en relación, o donde veo yo los puntos de conexión entre las éticas del cuidado y la teoría decolonial. El primer punto que veo es la crítica a cualquier enunciación que se pretenda sin lugar de enunciación. Es decir, todo lo que decimos, lo decimos nosotros, y nosotros estamos formados por una cultura, por una historia. Respondemos a ciertos interlocutores, a ciertas personas, leemos ciertos libros y otros no. Y a eso, y esa particularidad del conocimiento es importante tanto para las éticas del cuidado, en la crítica que hace Carol Gilligan, y también para la teoría decolonial. Es la crítica a lo que Santiago Castro Gómez determina como la ibris del punto cero, el creer que hay una historia sin historia, que hay un lugar de enunciación de la filosofía sin lugar de enunciación, que hay alguien, en francés tienen la palabra surplombante, que puede estar como por encima de la realidad volando, y desde ahí entonces tiene como una visión privilegiada y puede entonces dictar la teoría moral sin ser el mismo afectado por esto que está dictando. La segunda quiere decir que todo está relacionado, que no podemos separar esferas de la vida humana, particularmente que la moral no es una esfera independiente de lo económico, de la estructuración social, del patriarcado, de la modernidad, de la colonialidad. Es decir, que si queremos entender nuestra realidad, hay que entender que la moralidad y la teoría moral son también, están relacionadas con otras dinámicas que no se puede abstraer, y que si se abstrae entonces se pierde algo importante, porque justo para las éticas del cuidado el contexto es fundamental. Sin contexto no podríamos decidir adecuadamente. La teoría decolonial también se apuesta a una contextualización y a una historización de cualquier asunto que queramos como tratar. La tercera es que hay una pretendida universalidad que se crea por tomarse a sí mismo como la norma. Entonces, Carol Gilligan decía, es que el problema es que los psicólogos son varones y creen que su moralidad es la moralidad universal y es la que mide qué tan desarrollado o no está un chico, y ese es un problema. La teoría decolonial también dice, el problema es que la modernidad, que sí, a lo mejor fue un proceso de emancipación y fue lo que dicen que fue,
para unos países. El problema es creer que lo que fue la modernidad en Francia, en Inglaterra, en Alemania o en Estados Unidos es la modernidad de Colombia, de Argentina o de México. Pero incluso esto lo pueden poner en duda incluso autores franceses. Tenemos a Bruno Latour con el libro que nosotros nunca fuimos modernos, ¿no? Entonces también como habría una crítica interna, pero la teoría de colonial diría, bueno, al menos no sabemos o no vamos a hablar por el otro, pero no podemos pensar que es la misma modernidad la que vivimos en estos dos continentes, porque para nosotros la modernidad no puede ser disociada de la colonización y de la violencia colonial y de todo lo que pasó en ese mismo momento. Para nosotros llegaron las dos cosas pegadas. Nosotros, como no teníamos estos otros, la historia de Europa no es la historia de América Latina, para decirlo brevemente, ¿no? Y por último, hay una denuncia al status quo, tanto en las éticas del cuidado como en la teoría decolonial. Es decir, hay un énfasis en cómo hay cierta irresponsabilidad, le llama Joan Tronto una irresponsabilidad privilegiada, que se, que se ve cuando tratamos de producir y reproducir las estructuras de poder sin dar cuenta de ellas. Es decir, lo que nos decía Virginia Held, el asunto es que quien está dictando la norma moral y cómo debemos ser todos son los más dominantes. Es decir, quien dice que todos podemos lo mismo es la persona que más puede, pero puede más por la dominación femenina y por la dominación capitalista o neoliberal del mundo, ¿no? Entonces hay en esta pretendida universalidad y en este poner en pausa las circunstancias, se ponen en pausa las causas de la desigualdad. Y por qué no todos podemos hablar o no todos podemos decir o no todos podemos ser escuchados de la misma manera. Entonces, por hoy les decía, la pregunta que yo me hacía para esta sesión tiene que ver con el lugar de enunciación, con qué afecta o en qué afecta o cómo, quién habla y desde dónde habla para el contenido de su teoría, pero también para las condiciones de recepción y de publicación y de un montón de cosas más, ¿no? Y entonces tanto las éticas del cuidado como la teoría decolonial van a decir, a ver, es fundamental las estructuras sociales que sostienen a la persona que habla, porque lo que parece solo meritocracia está ocultando, por ejemplo, los privilegios o está ocultando las desigualdades sobre las que se construye el mundo que para la teoría decolonial es moderno, colonial, capitalista y patriarcal. Entonces, lo que lo que les propongo hacer hoy es abrir el diálogo y en las siguientes sesiones la siguiente sería hablar justo sobre la antropología que sostiene a las éticas del cuidado y a la propuesta que estoy presentándoles, hablar de cómo eso nos permitiría dar cuenta de la interculturalidad que viven muchos países en el mundo, particularmente en América Latina, con la convivencia con pueblos originarios. En México son casi 70. Y después en la tercera sesión me gustaría hablar un poco de las implicaciones para la salud colectiva y para qué es la versión de la medicina social latinoamericana de la salud pública. Entonces, ¿cuáles serían como las implicaciones prácticas para las políticas de salud de esto que estamos hablando hoy, ¿no? Muchas gracias.